Mis queridos papás y mamás, detrás de estas palabras tan dolorosas, te odio mamá, te odio papá. Siempre hay mucho sufrimiento. Vamos a ver entonces las 6 razones que han podido provocar en nuestro hijo tanto dolor. En primer lugar, no le aceptas. Es decir, no aceptas la persona en la que se está convirtiendo. Ya no es tu bebé, no puedes pretender que siga tus indicaciones y tus gustos al pie de la letra. Tu hijo adolescente está intentando crear su propia identidad, su propia personalidad. Y no tiene que ser como la tuya. El hecho de que sea tu hijo no significa que sea como tú. Él es único y maravilloso. Acepta sus opiniones, sus sentimientos, sus gustos. Y no se trata solo de aceptarlo, díselo. Dile, cariño, me encanta como eres. Necesitan escucharlo de ti. En segundo lugar, no le respetas. Le sigues hablando como a un niño pequeño. Háblale con respeto, igual que hablas a una amiga. Deja los interrogatorios, olvídalos. Deja las críticas. A nadie le gusta que le hablen solo para interrogarle o criticarle. Comparte confidencias con tu hijo, habla con él de cosas agradables. Y sobre todo, lo más importante, escúchale con atención. Deja que te cuente sus cosas. Párate y escúchale, sin interrumpirle y sin juzgarle, claro. Si al final algo te ha dejado preocupada, al día siguiente, no en ese momento, al día siguiente se lo comentas con tranquilidad y con mucho cariño. Por ejemplo, mira, cariño, ayer que me habías contado estas cosas, lo que sea, ¿vale? Me he quedado bastante preocupada. Vale, lo hablas con él, pero con cariño, no con agresión, atacándole o amenazándole o criticándole, porque de esta forma solo conseguirás que te odie todavía más, porque se sentirá agredido e incomprendido. Y por favor, papás y mamás, centraros en las cosas positivas, dejar las continuas recriminaciones, que si eres un desastre, que si has dejado la habitación sin recoger, que si llegas tarde, que si deja ya el móvil. No, tu hijo es maravilloso y hace muchas cosas bien. Piénsalo. Necesita que le digas esas cosas buenas que hace. Céntrate en lo positivo. En tercer lugar, invades su intimidad. Nunca, jamás entréis en su habitación sin llamar a la puerta antes. Ya no es un niño. Se trata de respetarle, nada más. En cuarto lugar, críticas a sus amigos o a su pareja. Esto es algo que les molesta muchísimo y con razón. Son sus amigos, no los tuyos. ¿O es que a ti te gustaría que criticaran a tus amigos o a tu pareja? Claro que no. Otra vez se trata de respeto. En quinto lugar, jamás los humilles y mucho menos en público. Esto, mis queridos papás y mamás, no lo olvidarán jamás en toda su vida. Es una de las cosas más dolorosas que un adolescente puede sufrir, porque además en esta etapa tiene los sentimientos a flor de piel. Respétale siempre, por favor. Y en sexto lugar, no se siente amado. ¿Le das pocas muestras de cariño? Porque aunque los adolescentes suelen ser algo ariscos, es verdad, siguen necesitando muchísimo cariño. Necesitan que les demostremos nuestro amor, con palabras o con abrazos. Pero por favor, papás y mamás, siempre en privado. O quizás, por el contrario, le das demasiadas muestras de cariño. No seas demasiado exagerado, no tienes que ser un pulpo, ¿vale? Puede ser agobiante. Y por último, papás y mamás, cuando escuchéis estas palabras, te odio mamá o te odio papá, debéis saber que está reflejando su estado emocional. Está fatal, está sufriendo. Así que no reaccionéis con ira o con rabia. Sois adultos. Mantener la calma y con mucho cariño y paciencia, escuchar a vuestro hijo e intentar comprenderlo, poneros en su lugar. Vosotros también habéis sido adolescentes, ¿verdad? Pues ahora no, ahora sois los padres y debéis escucharle y ayudarle porque os aseguro que está sufriendo muchísimo. Muy bien, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros si os ha gustado, porfa, y comentar vuestro caso. Me encanta leeros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.